Bien, nos encontramos en un café entre profes nuevamente, hoy compartiendo un tema muy interesante sobre la innovación tecnológica y cómo esta puede ser de mucho beneficio para los usos comunes. Este día nos acompañará un profesor e investigador de Costa Rica, específicamente de la Universidad de Costa Rica, a quien ya en unos minutos le daremos la bienvenida, pero antes quiero saludar a nuestro amigo César Leandro, nuestro profe, eh, pues la base de lo que es un café entre profes desde Costa Rica. César, hola. Hola Cris, don Francisco. Bueno, es muy Oh, feliz de compartir hoy, de intercambiar, de compartir nuevamente ideas sobre la educación y sobre todo la virtualidad y cómo nos une y cómo nos da posibilidades de aprender todos los días. Un placer, espero que disfrutemos este ratito de conversación. Gracias, igualmente. bien, Pues, gracias. Damos la bienvenida entonces a José Francisco Aguilar Pereira. Él es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica, con experiencia en docencia e investigación, gestión universitaria e internacionalización académica. También es especialista en agricultura digital, tecnologías de información aplicadas al agro, gobernanza digital, gestión del recurso hídrico e innovación institucional. Además, ha ocupado cargos estratégicos de dirección universitaria y lidera iniciativas de cooperación internacional con instituciones de Corea, organismos multilaterales y también las redes globales. Bienvenido, José Francisco. Un saludo grande desde acá, desde El Salvador hasta Costa Rica. pues muchas gracias, Silvia. Un gusto de conocerle y de tener esta participación, tanto con usted como el profesor César Leandro. Pues será un gusto tener este espacio de reflexión y en el marco el que nos une, que es la educación, que seguirá siendo el elemento fundamental para la prosperidad y los buenos futuros de los que nosotros en ese proceso de formación a nuestros estudiantes y que de ellos también aprendemos mucho. Es un esquema recíproco en el cual esa estrategia pedagógica debe alimentarse de esa forma bidireccional y eso es parte Por supuesto. de ese crecimiento que uno tiene con los estudiantes. Claro, aprendemos en comunidad y eso es interesante. Y la misma comunidad es la que nos trae hoy para compartir entre profes esta plática interesante sobre agricultura y tecnología, Agritech específicamente. Tus líneas de trabajo e investigación son sumamente interesantes. Agricultura digital y agricultura inteligente, gobernanza digital para la transformación agropecuaria, gestión inteligente del agua y sistemas de riego, IoT, inteligencia artificial y ciencia de datos aplicada al agro, innovación pedagógica e integración de TIC e IA en educación superior y por supuesto la internacionalización y cooperación académica. Pues cuéntanos un poco de qué se trata esto de mezclar agricultura y tecnología. El hombre, desde que nosotros tenemos conocimiento, ese proceso de racionalización, ese proceso de inquietud y de creatividad y ser una condición de su racionalidad para efectos de su desarrollo y supervivencia, siempre ha tenido ese proceso de la gestión de la tecnología. Y considero que eso es un tema transversal desde el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Y cómo ese hombre prehistórico en su proceso de supervivencia pasó de una condición desde ese descubrimiento de que con solo haber dominado el fuego implicó un proceso de mayor longevidad en su expectativa de vida, puesto que implicó una condición de mayor inocuidad en lo que come. Pero pasamos a un proceso ya de esos paquetes de fotones de energía que están en los granos y semillas
y ya pasamos a comer esa energía a través de esos granos. Y hoy en día, Cristina y César, siempre andamos buscando ese nuevo fuego que como seres humanos buscamos a través de la tecnología. Y siempre ha existido un elemento coyuntural alrededor de la gestión de la tecnología, la gestión de la innovación y la gestión propia del dinamismo que provoca el conocimiento. Y esa condición de inquietud del ser humano, pues hace que, pues hace más antes de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, teníamos una condición de una necesidad de alimentar muchas bocas. En ese tiempo, evidentemente, eran menos, pero no teníamos las condiciones de los motores de combustión interna y teníamos grandes áreas de cultivos y de bosque y que había que ponerlos a producir. Y bueno, ahí empezamos con ese ingenio de de esos motores a través de nuestros animales, ¿verdad? Los caballos o mulas que alaban esas máquinas para poder cosechar esos granos. Y esa ingenuidad, pues, empezó a generar esos esquemas de protección de conocimiento de esa tecnología a través de patentes. Y lo menciono porque al día de hoy hay un tema fundamental de los países desarrollados y países en desarrollo de lo que implica la patente y la innovación. Entonces, Ciertamente, es un transitar de mismos problemas, pero en diferentes contextos. Hoy claro. tenemos una misma necesidad de buscar un nuevo fuego de energías alternativas y tenemos necesidades de alimentar más bocas, puesto que somos más y hay una presión más y los que nos generan ese alimento Y a por nivel supuesto, global tenemos, hay un envejecimiento de quienes nos dan un alimento y eso es la cierto. tecnología viene a ser parte de esa solución, esa ecuación. Por supuesto. Y también tratar de lograrlo con el menor impacto ambiental posible. Así Es una es, de las claves. así es. Es interesante lo que decía don Francisco, porque yo soy hijo de un agricultor. Y mi papá pues, siempre estuvo ahí y la lucha constante porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene eso que estabas diciendo, desde que el hombre empieza a perfeccionar, digamos, su estilo de vida y empieza a buscar estrategias para alargar la vida, y el campo digamos que el campo agropecuario termina siendo siempre el espacio que necesitamos todos, que a veces Ujú. hay tanta innovación, tanta tecnología, pero la siembra, el hecho de que tierra nos dé nuestros alimentos, pues sigue siendo importantísimo. Quería preguntarte, ¿cómo ves la aparición de la inteligencia artificial y todo esto, y qué beneficios puede traerle, digamos, a la agricultura como tal o a la formación de los profesionales en el agro, en el campo agropecuario? Sí, interesante. Evidentemente, el surgimiento de la inteligencia artificial que data desde mediados del siglo anterior. Inclusive aquí en Costa Rica, ya en los años 88, yo tuve un amigo, colega de computación que en el año 88 ya empleó redes neuronales para efectos de ver de las variables meteorológicas cuál era la que tenía mayor peso para efectos de predicción de la lluvia. Así que este es un tema, digamos, que que se ha catapultado por un tema de mayor accesibilidad a este tipo de herramientas y evidentemente con este tema de las inteligencias artificiales generativas, lo que le llamamos estas chats. Eh, Definitivamente, César, hay una gran expectativa. eh, Recordemos que así como ha habido un proceso
de la revolución industrial, ahora estamos en una situación muy clara de lo que le llamamos la agricultura 4.0, ¿verdad? Del tema de la evolución, que si yo ya tengo algo sistematizado, y ya lo controlo de ese proceso de sistematización, lo puedo automatizar. Y ahora estamos hablando de la agricultura 5.0, que es promovida precisamente por el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué implica esto? Implica un cambio en el enfoque de lo que le llaman centros datacéntricos, que es la concepción de la ciencia de los datos y cómo la inteligencia artificial se catapulta de ese proceso de aprendizaje, de esa condición de algoritmos que habilitan los diferentes pesos relativos en las variables que se le haya definido. Y eso va cada día a moverse a temas de mayor especialización. En un futuro ya muy cercano, pongo la fotografía del día de hoy. Hoy ya se está hablando desde hace unos 4 años para acá de lo que se llaman gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Pues es a partir de una plataforma física, llámese, por ejemplo, una producción a cielo abierto o un invernadero en condiciones controladas, se hace una evaluación de un gran monitoreo de diferentes variables específicas, por ejemplo, el crecimiento de la fisiología vegetal y productiva, para efectos de poder capturar y aplicar todas esas condiciones de ciencia de datos y sobre eso ir evaluando los diferentes patrones de comportamiento. Ya cuando se tiene ese conjunto de datos y ese patrón correlacionado, me va a permitir hacer predicciones, prescripciones y prospecciones de cómo se va a comportar ese cultivo en ciertas condiciones. Entonces, imagínese usted que podríamos tener un chatbot especializado que le acompañe a un agricultor, ¿verdad? Eso es un tema que ya se está moviendo y es un tema que va a requerir de un proceso de mucha investigación, de mucha validación, pero como en todo, hay elementos que desde la academia y la ciencia, pues se requiere estrategias de adopción tecnológica. Y ¿Qué eso es se un gran necesita? tema. ¿Qué se necesita con relación a esto que mencionas? Muy interesante, agricultura 5.0. Implicará también que la preparación académica sea más especializada. ¿Cómo tiene que ser la formación en ingeniería y agricultura en estos próximos años? La concepción de la cual he tenido acceso, hay varios factores. Yo considero que hay que reconocer que hay un nexo ineludible entre el agua, el alimento y la energía. Y eso se le llama el nexo. Y ese nexo es interdependiente. Por otro lado, tenemos un contexto fundamental de la responsabilidad del Estado para efectos de salvaguardar ese nexo y se requiere de política pública. Por otro lado, se requiere reconocer desde el punto de vista de esa política de que la agricultura es, al igual que la educación y la salud, es un pilar sustantivo estratégico, sumamente estratégico de todos los países. Y debemos de procurar de que todo ese proceso de esa sostenibilidad, de esa producción, ayudado con el tema de las tecnologías,
tengan una buena salvaguarda de un punto de vista de su sostenibilidad. Y quiere decir que aquello que nos comemos y esa cuchara que va a nuestra boca, al menos ojalá sea un 60% producido a nivel nacional, de manera tal de que esa presión se reduzca, sobre todo como casos como lo estamos viviendo hoy en día, donde hay una coyuntura global y por otro lado el tema de la coyuntura del envejecimiento de nuestros agricultores y por el otro lado buscar estrategias de cómo involucrar y motivar más a nuestros jóvenes y esquemas de género que habilitan mucho más oportunidades para que se incorpore a una actividad tan importante y tan estratégica para un país, pero que tiene que ser inclusiva, competitiva y resiliente, pero bajo un marco de política pública bien claro. Entonces, eso tiene implicaciones de estrategias de gobernanza digital. Y eso es que como país y como países en Centroamérica y el Caribe y a nivel mundial, pues debemos de ver hacia adentro y decir, esto no puede ser más que una necesidad real porque hay que comer todos los días y esa agua que hay que conservar debe de preservarse en cantidad y en calidad. Y por otro lado, el tema energético, ya lo estamos viendo con la situación ahorita, con diferentes situaciones conflictivas a nivel global, que entre más dependamos de la generación de energía a partir de petróleo, ¿verdad? Pues vamos a tener un sistema coyuntural. Por ejemplo, en Costa Rica, en temas de transporte, a pesar de tener una condición de un 100, casi un 100% de energía renovable, pero ahí tenemos la mala nota de que tenemos una factura por transporte de casi un 80% en factura petrolera. Y ahí el tema, ya son otros temas, pero el tema de cómo solventar y promover estrategias de energías alternativas, renovables y esquemas como alternativas de movilidad eléctrica. Inclusive eso ha permeado inclusive en actividades agrícolas, donde hay tractores y hay cabezales de 50 toneladas, inclusive aquí en Costa Rica, que ya andan en la calle y que tienen una condición ejemplificante para efectos de solventar esa energía a través de lo que produce el país y que es energía renovable, ¿verdad? Muy, Principalmente. muy interesante, ¿no, Francisco? Porque creo que, digamos, la inteligencia artificial que bien marca un poco el hito educativo o económico en ese momento del mundo como tal, Ujú. nos plantea muchos desafíos. Viendo un poquito de que ustedes han estado haciendo mucha investigación eh, digamos, con cooperación internacional, ¿cuáles son los desafíos a partir de la experiencia, de la investigación que han hecho, que encuentran en Costa Rica o en nuestra región, digamos, que somos muy, Centroamérica es una región muy similar en temas Sí, agrícolas? correcto. Esos hallazgos de las investigaciones y qué cosas ves en países que han desarrollado estrategias muy, muy competitivas a nivel de desarrollo agrícola y los desafíos que eso nos reta a nosotros como costarricenses y como centroamericanos. Correcto. Este, hay varios frentes ahí, César. Definitivamente, eh, por ejemplo, por hablar en uno, en el caso, eh, el enfoque de establecer esa política pública, en el caso de Corea, ellos tienen una condición muy clara de la intervención del Estado para efectos de abrir, por ejemplo, villas de innovación agrícola
con estos enfoques de inteligencia artificial, de invernaderos climáticamente inteligentes, que he sido testigo y trabajado con coreanos en estos temas, y donde la producción por área en estas áreas controladas con inteligencia artificial pueden potenciar producciones de, de, de estamos hablando de muchos kilos de tomate, por ejemplo. En el caso italiano, que es un tema muy llamativo, de 600 kilos por metro cuadrado. Caso de Wageningen en Holanda, pues han tenido usos de una reducción de un 90% en uso de agua y producciones alrededor de 400, 500 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de Corea anda un poquito menos, pero andan similar. Y en el caso de Centroamérica tenemos una condición de que tenemos que implementar estrategias de adopción tecnológica. En el caso de Corea, ellos tienen estas villas, es una inversión estatal, tienen una cantidad importante de invernaderos para investigación, para emprendedores y para alquilar. Las capacitaciones son para estudiantes o personas de edades que van de los 18 a los 40 años y están 2 años en esos campos de innovación, en esas villas. Les dan capacitación en la tecnología, en inteligencia artificial, en temas de estrategias y buenas prácticas para la producción agronómica y un tema fundamental, el tema de rentabilidad. El estudiante sale con competencias en estos tres pilares y al final el estudiante tiene una condición definir de su modelo de negocios. Definido el modelo de negocios, va a la banca y el Estado le subsidia un 60%. Y ahí están abordando el tema de juventud, están abordando el tema de esa interacción de los jóvenes con las personas ya mayores para efectos de esa transición, porque hay que aprovechar ese conocimiento que tiene el agricultor y sobre eso, del involucramiento de hombres y mujeres y el tema de género para efectos de tener una condición súper sana de un punto de vista de que la agricultura es una de las actividades que genera un gran poder de distribución de riqueza y un alto valor agregado. Y por otro lado, tenemos la tecnología que en estos momentos, César y Cristina, para todos es bien sabido que aquellas empresas o aquellos que tengan una condición de, de un buen uso de estas herramientas, su eficiencia y eficacia para, desde un punto de vista de rentabilidad, aumenta sustantivamente. Y Corea es un caso muy especial en estos. Ya el enfoque americano, el enfoque europeo varían un poco desde un punto de vista por un tema cultural, ¿verdad? Hay que reconocer que el Oriente, el tema del bien común es un tema muy claro. El tema individualista, un poco del tema occidental, y lo reconocemos en Latinoamérica. A veces atomizamos mucho los esfuerzos y nos articulamos poco. Ya que Centroamérica es chiquitilla y somos un mercado muy pequeño y vea que a pesar de esa situación, eh, podemos, debemos de hacer ese esfuerzo y yo considero que la educación y estrategias de educación, aprovecharlas bien para efectos de potenciar la generación de conocimiento que tiene cada uno de los países para efectos de reducir, eso es lo que hemos identificado, César, reducir la dependencia tecnológica y que esa tecnología la produzcamos nosotros con sello centroamericano. Y eso es parte de la gobernabilidad. Algo importante de lo que
está mencionando en su participación, José Francisco, es quizá la necesidad de que los países empiecen a ver hacia adentro, como bien lo he mencionado. Y quizá el boom tecnológico, cuando no se tiene una forma estratégica de llevarlo a cabo, nos hace caer en una dependencia exagerada a la tecnología y empezamos a ver como desarrollo solamente las grandes empresas tecnológicas. Así es. Y empezamos a ver muchas startups, pero enfocadas en la minería de datos. Ujú, Empezamos a desajustarnos con el cuidado del agua, por ejemplo, que eso es ujú, muy importante. Y también que a nivel cultural, lamentablemente, la concepción del agro no siempre es bien visto. Sin ujú. embargo, la seguridad alimentaria tendría que verse también como un derecho universal. Es, así es, Cristina, muy acertado su comentario. Yo, la apuesta que debemos hacer en primera instancia es que las tecnologías, si son inclusivas, ¿por qué inclusivas? Porque las transnacionales y empresas grandes tienen capital de riesgo, pero los pequeños y medianos productores, que en el caso de la Universidad de Costa Rica, y los que buscamos una mejora de política pública, debe de promover estratégicamente esas condiciones de inclusividad. Entonces, en los proyectos en que laboro, pues tenemos compañeros de administración pública que trabajamos en la parte de gobernanza digital, con los compañeros de ciencias de la computación e informática, todo lo que son temas de plataformas digitales para efectos de implementarlas en plataformas físicas y que estas plataformas, tanto físicas como digitales, nos habiliten recursos de insumos para los diferentes actores para efectos de implementar esa tecnología para generar en tiempo y forma esquemas de toma de decisión y sobre eso favorecer esa competitividad, porque voy a reducir la contaminación, voy a reducir la cantidad de uso del agua, voy a producir más alimentos y sobre eso la concepción importante es que la agricultura, al igual que la tecnología, es un catalizador en el índice de complejidad económica, que en el sentido en que un país donde haya muchas pequeñas y medianas empresas y diversas, le da una gran salud de estabilidad a un país, puesto que no depende de una única actividad económica. Si es diversa, excelente, porque va a haber mucho más prosperidad, mucho más startups, ¿verdad? Y eso es importante. Y ahí juega un papel, como les mencionaba al principio, el tema de las patentes y la protección del conocimiento, siempre que este sea conducente a la inclusividad, ¿verdad? Hacia el grupo meta que como institución pública nos debemos para efectos de promover estas soluciones hacia este grupo que requiere de este proceso. Y de ahí Y la Tal es, vez importancia ligado a de la eso, multisectorialidad, claro. ligado a eso que decía don Francisco, me viene a la mente, digamos, desde su investigación y lo que hacen en el día a día, cómo evitar, digamos, que esa transformación digital vaya aumentando desigualdades entre, bueno, las grandes empresas de producción agrícola y los pequeños agricultores o las comunidades que están en ese día a día, donde ese encadenamiento puede ser un poco más lento. ¿Cómo evitar, digamos, esas desigualdades? O si dentro de esas investigaciones mapean ustedes un poquito el impacto social que puede tener la brecha digital y tecnológica en nuestras comunidades agrícolas. totalmente de acuerdo con esa preocupación. Ahí es donde
la democratización de la accesibilidad de las oportunidades de la tecnología. Lamentablemente, la agricultura es una de las últimas en tener ese acceso. Y entonces hay un estudio que hizo la empresa McKinsey en el año 2017, inclusive a nivel global, y entonces quedó, a pesar de esa situación, ¿verdad? La agricultura era una de las últimas en tener una menor escala de fortaleza en temas de inversión en la tecnología, una menor escala en temas de claridad de los objetivos del costo-beneficio que implica la tecnología y una menor capacitación de sus colaboradores. Y si comparamos estas empresas o estas entidades agrícolas con empresas reconocidas como Facebook, Amazon o Microsoft, evidentemente ellos saben, tienen capital para invertir, tienen capital porque saben en qué lo van a usar, tienen claridad, cuál es la necesidad clara desde un punto de vista y tienen un plan estratégico de inversión de sus colaboradores. Ahora más bien hay un proceso que se está retrotrayendo porque ahora la inteligencia artificial, más bien hay una inversión de muchas de estas empresas para fomentar mayor esa condición de, de eficiencia económica a costilla de una reducción de menos personas, ¿verdad? Porque la IA ya es una realidad, está disminuyendo en una condición de menor empleabilidad. Y eso, esa factura también se la puede pasar a la agricultura. De hecho, la concepción de la agricultura 5.0, ya hablamos de robótica. Y la FAO así lo establece. Y la misma FAO establece también que desde un punto de vista del concepto de la gobernanza, en el marco de la gestión de cambio, de la teoría de cambio, la gobernanza vendría a favorecer, apoyar más la política pública y a apoyar más el servicio técnico de esos extensionistas, de la generación de conocimiento al servicio del agricultor para efectos de tener una gestión de cambio con una buena estrategia de adopción tecnológica y en el caso de los países en desarrollo, una menor reducción de la dependencia de esa solución tecnológica a través de la generación de conocimiento, a través de toda la estructura de educación y ahí la importancia desde la escuela, los colegios y evidentemente las universidades en la generación de pensamiento crítico, que es la forma más idónea, por favor, para efectos de decir la luz de la luna. No es que la luz proviene de la luna, sino es un sol, ¿verdad? Claro, Eso, radiante, lúcido, que impacta esa luna y nos da esa luz. muy bueno. Entonces, Y lo tenemos, necesario que es, ¿verdad? La parte y el reto que tenemos, digamos, a nivel de educación en todos los niveles, así de es. generar esa conciencia crítica en nuestros estudiantes, en nuestras comunidades. Y creo que al final tiene que ver con eso, porque yo trabajo también con chicos pequeños y Ujú, uno se da cuenta de que a veces no tienen conciencia o sea, el alimento lo conocen en el supermercado, no tienen la conciencia ujú, de todo eso que está ocurriendo. ujú, ujú, Y me parece importantísimo, digamos, en esa línea que planteabas, cómo nosotros desde la educación tenemos que generar un desarrollo de pensamiento crítico hacia el cuestionar también. O sea, ujú, de que de repente que la AI es un boom, las nuevas tecnologías, pero detrás de eso también tenemos que analizar, digamos, las variables de que nos acercan o nos separan y cómo lograr esos puntos medios importantes. así Eh, es. digamos, quisiera
sé que ya casi tenemos que ir cerrando, pero quisiera preguntarte, desde tu experiencia personal a nivel centroamericano, con las investigaciones, por ejemplo, a través de la UCR, ¿hay alguna cooperación internacional local de vernos como bloque en temas de desarrollo de tecnología agrícola? ¿O trabajamos igual en temas muy aislados entre países? Sí, eh, hay un estudio que se hizo en el año 2014 como para efectos de referencia y se hizo cuáles son los sistemas de innovación a nivel centroamericano. Y en eso, César, evidentemente no quedamos muy fortalecidos. Considero que, que el tema de la innovación y la cooperación internacional cada vez es más a nivel centroamericano y del Caribe. Así que como bloque y como sistema integrado centroamericano deberíamos de ir buscando fortalezas y reducir esquemas de proyectos atomizados y sino más bien articulados que nos una esquemas de colaboración para efectos de, de si tenemos una visión unificada en común, podemos compartir eh, un objetivo común y que todos podríamos ir conducentes a una socialización, puesto que somos un mercado pequeño, somos una zona tropical, podemos esquemas como lo desarrolla en Corea, que ellos tienen villas en diferentes lugares con diferentes condiciones agroclimáticas. Y en el caso centroamericano, una cosa es la costa del Pacífico y otra cosa es la costa del Atlántico y Caribe. Y de un punto de vista, por ejemplo, de diseño de invernaderos, evidentemente esas condiciones son diferentes, inclusive si son sistemas montañosos. Bueno, parte de lo que la Escuela de Ingeniería de Biosistemas aboga es por esa condición holística de integración. Por ejemplo, todo lo que es riego, pues es riego inteligente, drenaje inteligente, temas de ver la revaloración de los subproductos a través de esquemas de biodigestión, pero que esa biogestión no solo me genera energía, sino me genera agua, me genera biofertilizantes. Entonces, y también desde un punto de vista, inclusive a nivel centroamericano, puede que existir diferentes esquemas de desarrollo económico local a nivel centroamericano que nos habilite ese intercambio para efectos de ser más competitivos. Yo soy un fiel creyente en las estrategias de cooperación y colaboración y sobre todo en el esquema de la agricultura, pero requiere de una condición de gobernanza. Por Eso es muy ejemplo, importante. por ejemplo, en Estados Unidos conozco muchas iniciativas y son exitosas. Y en Europa también, por ejemplo, un agricultor puede decir, bueno, señor agricultor, si entra a la página web, cuánto, y hace una cuantificación de los diferentes residuos que tiene, y esa cuantificación de los diferentes residuos le hacen una cuantificación de cuál es el potencial de energía que puede generar por residuos forestales, por excretas de los diferentes animales o por residuos vegetales. Entonces, y quizás esa combinación de diferentes sustratos puede existir una condición muy valiosa. Casos en Europa, ya la actividad lechera los productores de leche ganan más por la venta de energía que por la venta de la leche. Así
la agricultura puede abrir montones de esquemas de oportunidades, pero hay que empezar haciendo una estrategia de enamoramiento y de fortalecimiento de política pública y que todos y todas tengamos una condición que, que reconozcamos en el marco de la gobernabilidad, de levantar la mano y decir, esa política hay que mantenerla y no solo que sea política pública, sino que sea política de Estado, Eso, que, claro, que es estratégico para el pueblo para el de las desarrollo. naciones. Por supuesto, no más inversiones tecnológicas cortoplacistas, pensar más en colectivo para cosechar un verdadero desarrollo en nuestra región. Las Ujú. ideas con las que cerramos, muy importante el énfasis que se hace en cuanto al compromiso de las políticas públicas, obviamente desde la intersección y lo multisectorial para crear también estos esfuerzos de investigación, el fortalecimiento de la gobernanza digitales, los compromisos estatales en aspectos importantes como el cuidado del agua, sin duda será algo de mucho valor, la innovación en el uso de energías renovables y pues la consideración de la seguridad alimentaria sobre todo. Eso y muchísimas cosas más, porque de pronto también la tecnología servirá para entender estos climas extraños que estamos teniendo debido a la contaminación y los Yes. cambios climáticos y también la forma en la que evoluciona la agricultura. Este tema sin duda ha sido muy interesante y de muchísimo valor para nuestra región. Gracias, José Francisco, por atender nuestro llamado. Un placer enorme poder compartir contigo y enterarnos de estas nuevas formas en que las tecnologías sí pueden ser utilizadas para cosas buenas, no solo para suspender el pensamiento humano, sino para poderle dar algo que tú mencionabas y me encantó, la primacía del pensamiento crítico y que se Ujú. mantenga, por supuesto, la idea de no ser dependientes de la tecnología, pero sí primar ese conocimiento. Gracias por acompañarnos. César, gracias a ti también por estar acá. No, gracias, y gracias, don Francisco, porque creo que nos faltó un montón de tiempo todavía para compartir y podemos hacer otros programas después para poder compartir más, pero realmente importantísimo todo. Y creo que al final lo que estamos buscando es cómo a través de la tecnología también conectamos ideas, conectamos encadenamientos académicos o de pensamiento también, de las cosas que nos unen y que la tecnología nos permite acercarnos. Don Francisco, muchísimas gracias, de verdad que un placer y yo encantado de ver que hay investigación muy fuerte en el tema de desarrollo agrícola, porque creo que a veces es como el área que dejamos ahí como un poquito desconectada y es un área fundamental porque necesitamos comer todos los días. Si hay algo que tenemos que hacer es comer y es parte de lo que usted nos plantea. Pero muchísimas gracias y de verdad un gusto, un placer. Bueno, para mí ha sido un gusto, Cristina y César, tener este espacio y bueno, el deseo de que esta conversación tenga una condición de reflexión y sobre todo que promueva más discusiones y ir generando fa- que favorezca lo que Claro, requiere cada uno de los países y que a través de la educación, que es nuestra función sustantiva, pues llevar ese mensaje a nuestros estudiantes y quizás este proceso de las oportunidades que nos ofrece Agritech, que es la agricultura en todo su historial, desde que el ser humano está en la tierra y la tecnología igual, pero la propulsión y el catalizador que tenemos en este momento, evidentemente hay que aprovecharlo porque si no se puede volver en una condición, como en algún momento lo mencionó César, que más bien iba a dar un contraste del que sabe y el que no sabe y el que tiene y no tiene.
Claro, la Es, desigualdad y esa brecha tecnológica que de pronto, si la mal llevamos, nos separa. Gracias, entonces, y queda esta reflexión para usted que nos ve o que nos escucha en este podcast. Eso es lo que pretendemos hacer en un café entre profes, es tener la oportunidad de abrir espacios de debate y hablar sobre temas importantes que muchas veces no son los más populares, no son los más comunes, pero sí son los más importantes. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.